La realidad brutal de la vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial fue una de las experiencias más espantosas de esta conflagración que produjo cerca de 40 millones de muertos entre 1914 y 1918. Los hombres enloquecían ante la posibilidad de saltar por los aires por un proyectil de artillería mientras estaban metidos en una ratonera a varios metros de profundidad, de la que no podían salir. A las aterradoras condiciones propiamente bélicas se sumaba el tormento de las ratas y de los piojos. Había tantos roedores que circulaban por encima de los heridos y de los soldados que dormían, mordiéndolos y liberando los piojos que causaban la fiebre de las trincheras, una enfermedad que casi no mataba, pero que inutilizaba a los efectivos. Ni siquiera las noches sin fuego de artillería eran mínimamente llevaderas para los soldados atrincherados, ya que debían soportar el perturbador ruido de decenas de miles de ratas comiéndose los cadáveres abandonados en la tierra de nadie. Los gases venenosos hicieron su estreno en la Gran Guerra, matando y causando pavorosos sufrimientos en las trincheras. ¿Cómo era la vida en las trincheras que caracterizaron a la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles eran las principales penurias que padecían los hombres obligados a permanecer en estas inmundas zanjas repletas de alimañas, mientras rogaban al cielo que un proyectil de artillería no cayera sobre sus cabezas? ¿Qué era la fiebre de las trincheras, la boca de las trincheras y otras enfermedades que padecieron las tropas atrincheradas? Conozcamos en este video la brutal realidad de la vida en las trincheras de la Gran Guerra. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las plagas y la putrefacción. Las plagas se apoderaron de las trincheras ya que las condiciones eran ideales para su proliferación. Las ratas eran el principal tormento y a pesar de que los hombres tenían prohibido dispararles, algunos lo hicieron. También las atacaban con las bayonetas, idearon varias ingeniosas trampas para cazarlas. Todo el mundo tenía piojos debido a la cantidad de ratas, la suciedad, la cercanía de las trincheras y la de los hombres dentro de ellas. Los insectos poblaban el cabello, la ropa, las mantas y cualquier otro artículo de uso personal. Los servicios de lavandería eran muy escasos y bañarse generalmente no era una opción en la línea del frente. Los piojos propagaban la fiebre de las trincheras, caracterizada por estados febriles, cefaleas y calambres. Algunas unidades de eliminación de piojos estuvieron disponibles, pero solo proporcionaban un breve alivio. ¿Cómo eran las ratas de las trincheras? Las ratas eran una verdadera pesadilla, una vez que se sintieron de lo más confortables en los refugios construidos por los hombres para protegerse de sus enemigos. Los roedores no distinguían entre restos de comida y cadáveres para alimentarse y eran tantas que se arrastraban sobre los soldados que dormían o que intentaban conciliar el sueño. Los hombres eran mordidos por las ratas, lo que les impedía descansar. Incluso los roedores robaban la comida de los bolsillos de los soldados y mantenían bajo asedio constante las despensas. Los gatos y los terrier resultaron aliados bastante efectivos en mantener más o menos a raya a las ratas. Daños físicos de las ratas en los soldados. Las ratas eran portadoras de piojos y esta combinación fue responsable de enfermedades como tifus, leptospirosis, una infección bacteriana de la sangre, y bartonellosis, o fiebre de las trincheras. Estas enfermedades ocasionaban bajas mortales o alejaban a los soldados afectados de los frentes de guerra durante meses. Las mordeduras de los roedores a los heridos y a los dormidos o incapaces de protegerse eran frecuentes. Un soldado británico refirió el caso de un compañero al que los roedores le dejaron la frente en tan lamentable estado que hubo que trasladarlo al hospital. ¿Qué es la guerra de trincheras? ¿Y por qué la evolución en la movilidad no creció igual que el poder de artillería? La guerra de trincheras es un tipo de combate terrestre que utiliza zanjas defensivas, en las que los combatientes están bien protegidos del fuego enemigo de armas pequeñas y relativamente a salvo de la artillería.
Se ha asociado típicamente a la Primera Guerra Mundial, cuando la carrera hacia el mar expandió rápidamente el uso de trincheras en el frente occidental a partir de septiembre de 1914. La guerra de trincheras se desarrolló cuando un progreso revolucionario en el poder de fuego no fue acompañado por mejoras equivalentes en la movilidad, lo que resultó en un modo de conflicto agotador en el que el atrincherado tenía la ventaja. Actualmente la movilidad es considerada un componente vital en el campo de batalla, pero en la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las unidades solo podían moverse a la velocidad que caminaba un hombre, por falta de capacidades automotoras, lo que condujo al estancamiento en las posiciones. Impacto psicológico en los soldados de la guerra de trincheras. Los ataques de nervios y trastornos mentales eran comunes entre los soldados atrincherados, debido a la sensación de peligro ante el nutrido fuego de artillería del enemigo y al ambiente de claustrofobia en las trincheras. Una de las condiciones más comunes en las trincheras era que el soldado se quedaba totalmente inmóvil y acurrucado, incapaz de tener respuestas humanas instintivas, como huir o defenderse. Esta reacción recibió nombres como shock de guerra, hipnosis de batalla y neurosis de combate. Si bien las trincheras proporcionaban protección contra los bombardeos y armas de bajo calibre, el impacto de proyectiles amplificaba el efecto psicológico, ya que los soldados a la defensiva se encontraban prácticamente indefensos. En muchos casos, los soldados conmocionados eran ejecutados porque se convertían en una carga insoportable. Durante la guerra, 306 soldados británicos fueron ejecutados por sus propias unidades por esta causa. Descripción de un soldado de cómo era pelear en las trincheras. El soldado británico Walter Hare, del regimiento de West Yorkshire, entró por primera vez en la línea del frente en diciembre del año 1916 y escribió: «Recuerdo que nos movimos hacia la derecha. Llegamos al patio de una iglesia, un cementerio, y luego nos sumergimos en una trinchera. Y no lo podía creer. Para empezar, estaba hundido hasta las rodillas en el barro. Nunca me habían hablado del Somme y del barro del Somme. Todo era nuevo para mí». Hare añadió: «Nos dijeron que no teníamos que asomar la cabeza por encima del parapeto porque había francotiradores y nos acertarían si lo hacíamos, así que teníamos que tener cuidado». Fue un poco impactante porque podía oír los proyectiles explotando y el disparo de rifles y ametralladoras, y pensé: bueno, no estaré aquí más de 5 minutos. Te deprime un poco, simplemente no me habían advertido sobre ello. Verás, no tenía idea de cómo era. Las trincheras fueron usadas por las legiones romanas y en la Edad Media. Los trabajos defensivos en los campos de batalla han existido desde que surgieron los ejércitos. Cuando no estaban en movimiento, las legiones romanas atrincheraban sus campamentos, y el general Belisario hizo que sus soldados bizantinos cavaran trincheras, como parte de la batalla de Dara contra los sasánidas, en el año 530 de la Era Común. En el año 627, el erudito Salmán el Persa, compañero de Mahoma, sugirió cavar zanjas para la defensa de Medina durante la batalla de la trinchera, que enfrentó a los musulmanes con los Quraysh. ¿Por qué había tanta guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial vio explotar la estrategia de la guerra de trincheras, y hubo varias razones para ello. Antes de que estallara la guerra, la tecnología militar había mejorado enormemente. La ametralladora era una realidad de los años 1880, y la artillería no había parado de mejorar desde finales del siglo XIX. Además de enfrentarse a armas mortales, de una densidad de fuego nunca vista, en 1914 había más soldados que nunca en los campos de batalla, lo que implicaba que una mayor cantidad de hombres necesitaban más protección. Para evitar ser masacrados el uno por el otro en las posiciones abiertas en las que se encontraban, en 1914 los dos bandos enfrentados empezaron a cavar trincheras en las que podían ponerse relativamente a salvo, y pronto estas zanjas defensivas se extendieron en corredores que iban desde el norte de Francia hasta los Alpes suizos. Solo en el frente occidental el sistema de trincheras y fortificaciones se extendió por 764 kilómetros. Era muy lento transportar la pesada y nueva artillería con caballos, lo que hacía muy difícil tener una victoria decisiva por la lentitud. Durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos que peleaban también estaban limitados por la logística. El uso intensivo de artillería significó que el consumo de municiones fuera mucho mayor que en cualquier conflicto anterior. Los carros tirados por caballos resultaban insuficientes y lentos para movilizar grandes cantidades de pertrechos a largas distancias,
por lo que las fuerzas combatientes tenían problemas para alejarse de las estaciones de trenes. Esta limitación ralentizó considerablemente los avances, haciendo imposible que cualquiera de los adversarios consiguiera progresos suficientes para cambiar el curso de las hostilidades. En la Segunda Guerra Mundial estas condiciones se alteraron drásticamente con el uso masivo de vehículos motorizados. ¿Cómo se construían las trincheras? A diferencia de trincheras anteriores, que eran poco más que zanjas cavadas en el suelo para guarecerse precariamente, las de la Primera Guerra Mundial estaban construidas con acero y hormigón. Eran más eficaces que las cadenas de fuertes, dado que formaban una red continua, a veces con 4 o 5 líneas paralelas e interconectadas. Las grandes batallas a la vieja usanza estaban descartadas, y solo mediante bombardeos y asaltos era posible sacudir al enemigo, y tales acciones debían ejecutarse a una escala muy grande para obtener algún resultado. De hecho, resulta dudoso que los aliados hubieran podido romper las líneas de los alemanes, si estos no hubieran desperdiciado sus fuerzas en asaltos fallidos, y si el bloque marítimo no los hubiera privado gradualmente de suministros. Uso de alambre de púas en las trincheras. El uso de tendidos de alambre de púas y otros obstáculos alambrados en cinturones de 15 metros de profundidad o más resultaba efectivo para detener a la infantería enemiga, que se desplazaba por el campo de batalla. Aunque las púas y las navajas solo causaban heridas leves, el verdadero objetivo era enredar los brazos o las piernas de los que avanzaban para detenerlos durante algunos segundos, tiempo en el que quedaban expuestos a los nidos de ametralladoras y demás armas del enemigo. Esta combinación de alambre de púas y potencia de fuego fue la causa de la mayoría de los ataques fracasados y de las altísimas bajas en la guerra de trincheras. El teórico militar Liddell Hart, quien combatió por Gran Bretaña en la Gran Guerra, identificó a la ametralladora y el alambre de púas como los elementos a romper para conquistar un campo de batalla. La tierra de nadie. La tierra de nadie es una expresión comúnmente asociada a la Primera Guerra Mundial, utilizada para describir el espacio de terreno entre dos trincheras enemigas, por lo que no se encuentra bajo control de ninguno de los dos bandos. Es un término muy antiguo para hacer referencia a un terreno baldío y deshabitado, sometido a una disputa entre partes, que mantienen el área desocupada por incertidumbre o miedo al adversario. La denominación se utilizó también para los vertederos de desechos entre feudos. Por extensión, el enunciado es utilizado metafóricamente para designar un área ambigua, indefinida o anómala respecto a una situación o jurisdicción. Durante la guerra, la tierra de nadie podía tener una extensión de entre 50 metros y varios cientos, y a menudo estaba repleta de trampas explosivas, redes de alambre de púas y cadáveres. 475 millas de trincheras fueron excavadas. Solo en el frente occidental fueron excavadas 475 millas de trincheras, aunque muchas no eran contiguas. Su profundidad común era de entre 1,8 y 3 metros, aunque en ciertas áreas eran más profundas. El frente de la trinchera estaba protegido con sacos de arena y los costados se protegían con troncos, madera, tejidos y alambre de púas. El suelo era de tierra o estaba revestido con láminas de madera llamadas tablas de pato. Las trincheras requerían un mantenimiento continuo por los daños causados por los ataques enemigos y por los efectos de la lluvia y la nieve. Los heridos graves eran evacuados de las trincheras y trasladados a hospitales de campaña. ¿Cómo era un día en las trincheras? El tiempo que pasaba un soldado en la trinchera cada vez que era atrincherado solía ser breve, desde un día hasta un máximo de 2 semanas antes de ser aliviado. Excepcionalmente, el 31º Batallón Australiano pasó en una ocasión 53 días consecutivos atrincherados. La peor parte la sufrió el cuerpo expedicionario portugués, estacionado en el norte de Francia, que combatió con los aliados. Como no recibían refuerzos desde Portugal, ni siquiera para cubrir las bajas, algunas unidades estuvieron hasta 6 meses atrincheradas. Durante un año típico, un soldado británico pasaba un 15% de su tiempo en primera línea, un 10% en líneas de soporte, un 30% en reserva, un 20% en descanso y un 25% hospitalizado, en recuperación, viajando o recibiendo entrenamiento. El tiempo en las trincheras era relativamente bajo, pero aterrador. La vida en las trincheras transcurría entre momentos extremos de máxima adrenalina y largos periodos de inactividad. Daños psicológicos de las ratas en los soldados. A los daños físicos de las ratas de trinchera se sumaron los psicológicos, especialmente por la capacidad de los animales para alterar el sueño e impedir descansar a los soldados.
Los ruidos hechos por decenas de miles de ratas correteando en la tierra de nadie eran tan intensos que los hombres atrincherados e insomnes podían confundirlos con el enemigo preparando un ataque. Esto generó tal paranoia que había soldados con los nervios trastornados y en vela que disparaban hacia el espacio vacío entre las trincheras. Un sonido aterrador en medio del silencio de una noche tranquilizada por la falta de acción bélica era el de los roedores comiéndose los cadáveres de los soldados muertos, abandonados en la tierra de nadie. Lesiones de artillería. La principal causa de bajas mortales en las trincheras fue el fuego de artillería, que ocasionó cerca del 75% de las víctimas mortales conocidas. Incluso si un soldado no era alcanzado directamente por el disparo de artillería, los fragmentos de proyectiles y los escombros que se producían tenían una alta probabilidad de lesionar o de matar a los que se encontraran cerca del impacto. El uso de la artillería fue creciendo significativamente a lo largo de la guerra. Por ejemplo, la cantidad de artilleros en el ejército francés representaba el 20% en 1914, alcanzando el 38% en 1918. Las siguientes armas de mayor contribución a las muertes fueron las ametralladoras y los rifles, que produjeron el 34% de las bajas militares francesas. Gangrena gaseosa. Al principio de la guerra, la gangrena gaseosa, una infección bacteriana del tejido muscular, potencialmente mortal, se desarrollaba comúnmente en heridas importantes, principalmente porque la bacteria, Clostridium, que la produce es omnipresente en los suelos fertilizados con estiércol. Este tipo de fertilización era habitual en la agricultura de Europa occidental, incluyendo Francia y Bélgica, que fueron teatros de operaciones fundamentales de la guerra en el frente occidental. En 1914, el 12% de los efectivos británicos heridos desarrollaron gangrena gaseosa y al menos 100.000 soldados alemanes perecieron por causa directa de la infección. En 1918, el impacto de la gangrena gaseosa era de solo 1% gracias a los avances en las prácticas médicas. Parásitos intestinales. Los efectivos atrincherados también padecían de enfermedades causadas por múltiples parásitos intestinales, como ascaris, gusanos tricocéfalos y tenias. Estos agentes eran comunes entre la tropa y se propagaban en el ambiente antihigiénico de las trincheras, que carecían de verdaderos procedimientos de gestión de las aguas residuales. Esto aseguró que los parásitos se diseminaran por las raciones de alimentos y por los depósitos de alimentos. El pie de trinchera. El pie de trinchera, uno de los varios síndromes del pie de inmersión, era una dolencia ambiental que afectaba a gran cantidad de soldados, especialmente durante el invierno. Se caracterizaba por dolor y entumecimiento de los pies, y en casos graves podía provocar necrosis o muerte del tejido en los miembros inferiores, lo que obligaba a realizar amputaciones. Fue una gran calamidad para los ejércitos aliados, provocando 75.000 bajas británicas y 2.000 estadounidenses. Avanzada la guerra, los casos de pie de trinchera se redujeron significativamente por las inspecciones frecuentes de los pies, el uso de jabón y talco y el cambio frecuente de los calcetines. En 1918, los soldados estadounidenses recibieron unas botas más impermeables, lo que ayudó a controlar la enfermedad entre sus tropas. La fiebre de las trincheras. Si bien durante la Primera Guerra Mundial no hubo brotes significativos de tifus, salvo una epidemia entre las tropas serbias y austriacas en el frente oriental, los piojos causaron otra enfermedad, la fiebre de las trincheras. El mal ha sido clásicamente descrito como una fiebre de 5 días de duración, recidivante y rara vez continua, con un periodo de incubación de cerca de 2 semanas. Comienza bruscamente con cefalea, fiebre alta, dolencias al realizar los movimientos oculares, dolores musculares en espalda y piernas, y sensibilidad dolorosa en las extremidades inferiores. Aunque no se reportaron casos de muerte por la fiebre de las trincheras durante la Gran Guerra, el 80% de los afectados permanecieron incapacitados hasta por 3 meses. La boca de las trincheras. La angina de Vincent o gingivitis es una infección ulcerativa de las encías y las papilas interdentales de la boca, que produce hinchazón, tejido ulceroso y necrótico, y sangrado, acompañados por fiebre, amigdalitis, tumefacciones en los ganglios y mal aliento. Durante la Primera Guerra Mundial, este cuadro infeccioso recibió el nombre de boca de trincheras, por su frecuencia entre los soldados atrincherados. El dolor de encía resultante era tal que con frecuencia a la tropa afectada le resultaba difícil comer, tragar e incluso hablar,
La mejor prevención contra esta infección es una buena higiene bucal, algo bastante difícil en la guerra hace más de un siglo. ¿Qué hacían los soldados atrincherados en los periodos de calma? Cuando los enfrentamientos se interrumpían y los hombres de las trincheras contaban con algunos días de calma bélica, ocupaban su tiempo lo mejor que podían, rotándose en las labores de vigilancia, reparando las zanjas, colocando alambre de púas, jugando a los naipes y escribiendo cartas. De hecho, varios soldados se convirtieron en escritores notables después de la guerra y atribuyeron su inclinación por la escritura al tiempo que pasaron atrincherados. Incluso en ocasiones excepcionales, algunas unidades sacaron tiempo para realizar eventos deportivos en los que practicaban fútbol, cricket y boxeo. Igualmente, se realizaron servicios religiosos y actuaciones musicales, en ocasiones coordinadas y en otras improvisadas. ¿Qué objetos tenía un soldado en las trincheras? Aparte de su uniforme, incluyendo botas y casco, cada soldado atrincherado disponía de su arma, una provisión de municiones y una máscara de gas. Además, disponía de un equipo de correas que contenían artículos personales, como botellas de agua, kits de afeitado y una pala. Por extraño que parezca, hasta 1916 era un requisito legal que todo miembro del ejército británico llevara bigote. El general Sir Neville Macready, a quien no le simpatizaban los bigotudos, anuló la medida y los soldados atrincherados ya no tuvieron que preocuparse por cuidar un bigote, en el que también podían hospedarse los piojos. Artillería. La artillería dominó los campos de batalla de la guerra de trincheras, y una ofensiva de infantería casi nunca avanzaba más allá del punto en el que podía ser apoyada por el fuego de sus artilleros. Además de bombardear a la infantería enemiga atrincherada, la artillería servía como indicativo de la proximidad del ejército rival. Las piezas de artillería generalmente eran de dos clases: cañones de apoyo a la infantería y obuses. Disparaban munición de fragmentación, de explosividad y metralla, así como proyectiles de gas a partir de 1915. Todos los ejércitos confrontaron problemas con el suministro de proyectiles de artillería durante el año inicial o los 2 primeros de la guerra, debido a que subestimó el uso intensivo en el fuego nutrido. Armas utilizadas en la guerra de trincheras. Al principio de la guerra, las armas principales de las tropas de infantería eran el rifle y la bayoneta. Otras armas, como las granadas de mano, recibieron en principio menos atención, y en el ejército británico eran pocas y de baja efectividad. Este énfasis cambió cuando comenzó la guerra de trincheras, y las granadas mejoraron en cantidad y calidad, incluidas las de fusil. Los lanzallamas de los alemanes solo fueron comunes a finales del año 1917 y se convirtieron en el arma preferida de sus soldados de asalto. Las ametralladoras fueron utilizadas por todos los ejércitos, con particular efectividad por los canadienses. ¿Qué era el obús o Haubitzer, usado por los alemanes en la guerra de trincheras? El obús, llamado Haubitzer en inglés, es un arma de artillería que se sitúa entre un cañón de campaña y un mortero. Generalmente se apunta más alto que un cañón y más bajo que un mortero, y debido a sus capacidades de largo alcance se puede utilizar con gran eficacia en formaciones de artillería, junto con cañones, morteros y cohetes. La Primera Guerra Mundial produjo un aumento de la demanda de obuses, que permitían un ángulo de descenso más pronunciado y más apropiado para atacar objetivos en un plano vertical, como las trincheras. El ejército alemán estaba bien equipado con obuses, y al comienzo de la guerra tenía muchos más que Francia. Estrategia y tácticas. La estrategia básica de la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial era defender la propia posición mientras intentaba avanzar hacia la retaguardia enemiga. Esta situación condujo a un desgaste de los ejércitos, en el proceso de agotar lentamente los recursos de los oponentes, hasta hacerlos incapaces de continuar la guerra. Esto no impidió al ambicioso comandante británico Douglas Haig seguir una estrategia de aniquilación, planteando ofensivas que produjeran la victoria en un enfrentamiento decisivo. El Imperio alemán fue el primero de los beligerantes en aplicar la táctica de defensa en profundidad, en la que el área de la primera línea tenía cientos de metros de profundidad y contenía una serie de reductos en lugar de una trinchera continua. Tácticas de infiltración. Durante los primeros años de la guerra, el ejército alemán conformó destacamentos especiales de tropas de asalto que avanzaban en pequeños grupos utilizando cualquier cobertura disponible. Las tácticas de infiltración alemanas a veces son llamadas tácticas de Hütter, en honor a Oskar von Hütter, el general que logró el mayor avance en este tipo de ofensiva.
Después de un progreso asombrosamente rápido, la ofensiva se estancó tras dejar atrás sus suministros, artillería y refuerzos, que no podían ir apoyándola al mismo ritmo. Las exhaustas fuerzas alemanas pronto fueron rechazadas en los aliados y ya no pudieron organizar otra ofensiva importante en el resto de la guerra. Gas. La Gran Guerra fue el primer escenario del uso de gases venenosos a gran escala. El primer método de utilización fue liberando el gas de una bombona cuando el viento podía llevarlo al área enemiga. Pero era una lotería si no se calculaba bien la dirección del viento o si ésta cambiaba. Más tarde los gases se lanzaron mediante artillería o proyectiles de mortero directamente a las trincheras enemigas. Francia utilizó gas lacrimógeno en agosto de 1914 y Alemania cloro gaseoso en abril de 1915. El agente gaseoso más letal de la guerra fue el fosgeno, 18 veces más potente que el cloro. Sin embargo, el más eficaz fue el gas mostaza, introducido por Alemania en el verano de 1917. Sin ser tan mortal como el fosgeno, era más difícil de detectar y de mayor durabilidad. Quemaba la piel y los ojos, produciendo ceguera y un intenso sufrimiento. Solo un 2% de los gaseados con gas mostaza murieron, pero muy pocos de los afectados pudieron volver al campo de batalla. Tanques. Los tanques desarrollados por británicos y franceses aportaron potencia de fuego pesado, movilidad y blindaje contra armas pequeñas. En 1918, la cantidad y calidad de los tanques aliados ayudaron a romper el punto muerto en la guerra. Sin embargo, su introducción tardía redujo su impacto. Finalizado el conflicto, todas las potencias se lanzaron a desarrollar o mejorar sus tanques, y estos se convirtieron en un recurso estelar durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se terminó la guerra de trincheras? Después de 4 años de combates, en 1918 la guerra llegó a su fin. Los aliados habían aprendido lecciones sangrientas en la batalla de Somme y otros enfrentamientos, y recogieron las nuevas e innovadoras tácticas en manuales de entrenamiento. En el transcurso de 100 días, los aliados ejecutaron una ofensiva de infantería apoyada con tanques y fuerza aérea cercana, que aplastó las trincheras alemanas y puso fin al conflicto mundial. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la realidad brutal de la vida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.